Gente, sean bienvenidos a Envinados. Saludcita. Salud. Salud. Estamos con vinito rosé, vinito tinto, salud. Hoy los saludamos desde el mismo lugar de siempre. Y vamos a En hablar cualquier parte hoy del mundo. Esteban, Cristian y yo. Esteban. Cristian. Y Jaco. Perdón. Hoy vamos a hablar, casi me atoro. Hoy vamos a hablar de viajes. De los que nos están viendo en YouTube, no nos están escuchando solamente en Spotify, sino que en YouTube se darán cuenta de nuestras pintas. Cada uno está como en un lugar diferente de paseo. Hay diferentes climas, aquí hay un microclima en cada parte de la pantalla. Hoy vamos a hablar entonces de viajes en general, como de paseos. A propósito, mentiras, que esto va con el patrocinio del paseo 6, del paseo 7. Porque vamos a hablar de paseo. paseos. Mentiras, no, pero seguramente Mal vamos a hablar chiste, de paseo. mal Perdón, chiste. fue malísimo. Lo siento, gente. Vamos a arrancar con paseos. Entonces, ¿cuáles son esos primeros viajes que se acuerdan? Arranquemos top y un poco para montársela a Cristian solamente. ¿Cuál fue tu primer viaje fuera del país? Cuéntanos a qué edad y Cuéntanos. por favor, como qué ocurrió, Bueno, a dónde fuiste. Vamos a arrancar grande, como viajes fuera del país. Top. Te escuchamos. Este ya lo había mencionado yo en el capítulo, que también si no lo han visto, por favor, es para que lo vean, lo revisen. Aquí en alguna partecita de la pantalla les colocamos el link del capítulo de diciembre, Sí. de costumbres decembrinas aquí en Colombia, o familiarmente hablando. Sí, costumbres dicembrinas. El primer viaje que yo hice en mi vida fue a los 5 años a Estados Unidos. Eso fue, digamos, porque hacía muy pocos meses había fallecido, digamos, mi tía, Ay, iba a hacer un chiste y no me dejó. que era la... Se lo tiro, yo iba a decir, ¿y coronamos? No, pero ya no puedo decir nada. Ya no puedo decir nada porque... Entonces, como, no sé si como terapia, un poco, pero se idearon un viaje a fin de año donde me querían a mí también dentro de ese viaje. Digamos que yo había sido pertenecía o pertenezco a esta nueva generación de la familia y por supuesto, mm, digamos, en pro de calmar un poquito las aguas con respecto a todo ese accidente y todas esas cosas, entonces pues me llevaron a mí. ¿Y a dónde fueron en ese viaje? Ese viaje, ellos vivían, digamos que mi tía y mis primas, que son ya mayores, eh, ellos vivían en New Jersey, pero ese viaje a mí me incluía en diciembre, digamos, fue en diciembre, en New Jersey, pero ellos querían pasar el fin de año en los parques de Orlando, Florida, en en Disney World. Entonces, ese viaje tuvo un subviaje para mí que fue a los parques de Disney y por supuesto pasar el 31 allá en Epcot Center, pues fue absolutamente maravilloso y fue muy bonito. Ese fue el primer viaje, además porque era un viaje en el que yo no fui acompañado en el avión, entonces era más caótico todavía para mí. Porque Ibas con una cosa colgada aquí en el pecho que decía llamar a y con toda la cosa. recomendado. Ajá, sí, sí, sí. O con un esfero aquí y un esmalte. Llamar a. En caso de emergencia, Llamar a. Claro, entonces me estuvieron preparando como por 2 meses antes del viaje, ¿A los 5 años? a los 5 años. Marica, qué Wow. peligro. A los 5 años, entonces me estuvieron preparando, no, el viajar en aviones es como ir en bus, es no sé qué, ¿sí? Como para irme... Pero uno no puede parar a mitad del camino a orinar. Exacto, Pero no vaya a no. abrir la ventana. Sí, fue un poco extraño, fue un poco raro, por supuesto, y de eso yo tengo recuerdos que, como lo mencionamos en otros capítulos, mi superpoder es la memoria. Y tengo recuerdos de afortunadamente haber tenido como toda la atención que necesité para estar tranquilo en ese viaje, porque no era fácil. Y era de las primeras, yo creo que la primera vez que me separaba de mi mamá de esa manera como tan, tan, tan rara, ¿no? Entonces, sí, por supuesto estuvo recomendado en el viaje, absolutamente, una de las azafatas estuvo conmigo todo, ¿qué necesitas? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? La ¿Y a gente los fue muy parques amable. también fuiste solo?
¿A los parques? No, Ah. claramente. No, me hubiera quedado allá. En algún punto, Se lo, no sé se cómo, lo, se pero- lo recomendaban a un Al señor ratón disfrazado de Miguelito. Mickey Mouse. Al ratón Miguelito, mire, me cuida este niño malvado. Y las personas, digamos, que me tocaron al lado ¿Te del puesto en tocaron? el avión, ¿Te tocaron? no me tocaron. Ah, Que estaban al lado del puesto en el avión. Ok. Pues digamos que también como que me hicieron el viaje, entendieron la dinámica en la que yo estaba en ese momento y me hicieron el viaje más agradable, ¿Y ¿no? tú te acuerdas o sientes que te portaste bien o fuiste como esos niños que empiezan a gritar en el avión o que empiezan a molestar? No, yo, pues en general, como en mi vida en general y desde muy pequeño, sigo siendo muy tímido. Ok. Y en ese momento era muchísimo más retraído. Era no, muchísimo más retraído. Entonces no, simplemente mm, como que no me daba para portarme mal, entre comillas, Ok. sino que fue un viaje muy, muy tranquilo para mí. ¿Y ese fue tu primer viaje en avión también? ¿O En ya habías avión, volado no, antes? no, O no, sea, sí. tu primer viaje en avión fue a Estados Unidos. Sí, A los correcto. 5 años. A los 5 años. Muy elegante. ¿Eras el piloto o no? No, no, claramente no. Y no me interesaba en ese momento. Cuando llegué allá sí fue muy raro todo, porque fue Ok. llegar a un aeropuerto, mucha gente. Yo me acuerdo estar con la azafata, que me sacó del avión, me llevó de la mano, el equipaje, fuimos a reclamar el equipaje, y mi recuerdo es estar ahí parado. La azafata me dijo, espérame que yo voy a tratar de contactar a tus familiares y estar acá y estar delante un vidrio, como con un vidrio, con toda la gente que lo está esperando a uno allá, y yo ver toda esa cantidad de gente, ahí me dio susto, me dio Claro. mucho susto, como esa cosa de no saber qué hacer, para dónde ir, ¿Y ahora no qué sé hago? qué, y yo estaba así, no sé qué, cuando llegaron ya mis familiares, pero Oh. esa sensación duró 15 minutos, o sea, fue Claro. bastante Y 15 tiempo. minutos para un niño de 5 años Claro, es claro, mucho. claro, claro. El resto pues fue haber disfrutado y haber gozado mucho ese viaje, la verdad. Además porque tuvo cosas muy bonitas, muy novedosas para mí en el momento, como ver una tormenta de nieve, ver la nieve, jugar en la nieve. Eso fue muy bonito. Y por supuesto los parques, que en ese momento yo no sabía lo que era Disney World o no podía diferenciar lo que era Disney World de cualquier parque en el que yo hubiera estado acá, por supuesto. Pero estando allá, digamos que entendí que era un parque muy bonito, era otro personaje, y ver a los personajes, a los personajes en las calles, ¿no? Del parque, y poderse tomar fotos con ellos, con Mickey, con Tribilín, con Goofy, con todos ellos, pues también era otra cosa, Era ¿no? bonito, claro. Eso fue mi primer viaje. Esteban, ¿y cuál fue tu primer viaje fuera del país? Fue Esa duda. cuando tenía como 7, 8 años, fue a Estados Unidos, fue a Miami, luego fue a Orlando también a los parques. ¿Y fuiste solo o no? No, fui con mi mamá y mis tíos, un hermano de mi mamá y pues su esposa. Porque ellos viven, o bueno, tienen periodos en los que viven allá y luego viven acá y van allá y pues era un poco más fácil en cuanto al hospedaje. ¿Y qué recuerdas de ese viaje así en particular? Me acuerdo que fui a un juego de fútbol americano que eran los Miami Dolphins contra los no sé qué. Pero era mi primer ida a un estadio a ver un deporte que no era fútbol tradicional y que pasaron 3 aviones que me acuerdo mucho que el sonido que producían era insoportable. Me acuerdo de eso, me acuerdo que fui a los parques, me acuerdo que había una montaña rusa de madera y que uno apenas se montaba y todo temblaba y eso le daba un plus de miedo, pero era seguro. ¿De qué más me acuerdo? No, pues me acuerdo que conocí y toqué un búho. Fue la primera vez que vi a un pájaro que no era una paloma, No era una gallina. no era una gallina, de cerca. Eso es como lo que más recuerdo. ¿Ese también fue el primer vuelo? ¿O habías Fue, volado antes a otro lugar? me cuentan que una vez fui con viaje como con la familia de mi papá
a Cartagena. Cartagena, pero yo no me acuerdo de ese paseo, pero por una experiencia que en ese momento me marcó, pero ahora que lo pienso es una experiencia boba. Yo me había comprado una arepa de huevo y me acuerdo que se la entregué a alguien, fui al baño y cuando llegué ya no había arepa de huevo. Ya no la había. Y yo me puse a pelear y todos convencidos, convenciéndome, no, pues tú ya te la comiste. Y no, yo me acuerdo de eso y no, yo no me la comí. ¿Dónde está mi chocolatina? Eso es Patricio con Bob Esponja peleando por quién se comió la chocolatina. ¿Dónde está mi chocolatina? Pues miren que ustedes viajaron muy jóvenes a Estados Unidos, muy infantes a Estados Unidos. Mi primer viaje internacional, voy a contar dos porque es que el primero es más chistoso. Yo tenía por ahí como 13 años, más o menos. Aquí están. Aquí de 10 más 3 años. Y terminamos yendo a un lugar que es súper bonito en el Pacífico colombiano que se llama Capurganá. Que es como muy cercano al Tapón del Darién. Es un pueblo súper bonito, es en Colombia, pero ya va al componente internacional. Que son unas playas bellísimas, no sé qué. Bueno, en ese momento, esto ya hace un montón de años. Y había unas caminatas, unos iban en caminata o en cabalgata a la frontera con Panamá. Pero es una frontera que en realidad no es una frontera con seguridad ni con policía, sino que es como un pilar, una escultura grande que tiene un par de placas puestas en las que por un lado dice República de Colombia, por el otro lado dice Panamá, entonces uno puede tener un pie en Panamá y un pie en Colombia. Y esa fue mi primera vez que salí del país. Yo puse un pie así en Panamá, caminamos unos metros, hay como un pequeño pueblito chiquito en Panamá, y ya, esa fue la primera vez que salí del Panamá, país, Colombia. a Panamá. Panamá, Pero Colombia. eso no vale en realidad. Sí, fue como estar así. No, pero la primera vez que realmente salí del país, que fui de viaje, estaba mucho más grande, ya tenía como veintitantos años, 23 o 24 años, y fue a un festival de cine en Cusco, en Perú. Entonces volamos hasta Lima y en Lima, yo no me acuerdo, creo que tomamos un bus hacia Cusco y paseamos básicamente en ese momento con mi socia, pareja del proyecto con el que estábamos participando por allá. Y estuvimos en Machu Picchu, estuvimos en Aguascalientes, en Ollantaytambo, como en varios pueblos de Perú viajando. Y claramente para mi Disney World fue Machu Picchu. Entonces yo no estuve en montañas rusas ni estuve viendo el ratón Miguelito, sino que estuve viendo como estas construcciones maravillosas que tiene Machu Picchu, cosas indígenas, fuentes, hay un montón de construcciones con rocas, viaje un poco más como arqueológico y como en otra vía Como más bien diferente. hippie. Sí, como más hippie Ok. y de hecho, claro, no era tan hippie, no éramos tan mochileros, íbamos con algo de dinero, no tanto, pero pues ya éramos adultos y estábamos básicamente como andando por Perú. Ese fue mi primer viaje internacional. Ahora, cambio de mood por ahí. Entonces ya me contaron del primer vuelo, ¿no? Claro. Que ustedes tuvieron su primer vuelo, el viaje interno. Ah, no, pero no, tú estuviste en Cartagena. ¿Cuál fue ese primer viaje que recuerden, pero ahora con la familia, como en carro o en bus, como ese viaje que marcó, como que de verdad se sintió un paseo como con la familia? ¿Recuerdan algún viaje así chévere o un viaje largo en carro o un viaje existió? Que le están haciendo cara. Ustedes tal vez no están viendo las caras porque nos están escuchando, pero creo que la pregunta no fue adecuada. Pues lo que pasa es que casi todos los años, y digo casi porque hubo un par de años a los que no fuimos, mi núcleo familiar, es decir, mis padres y yo y eventualmente alguno de mis hermanos o los dos al tiempo con sus respectivas parejas, vamos a un lugar que se llama Puerto Gaitán Meta, que es un lugar que hemos mencionado mucho en de diferentes capítulos. Y es como a 8 horas de Bogotá hacia el oriente. ¿Sí es hacia el oriente? Sí, es como Hacia el oriente, hacia el llano. Y siempre es paseo porque son antes yo me acuerdo mucho que uno iba por carretera y llegaba a un punto antes de llegar al pueblo y se metía en una trocha y siempre, sea invierno o verano, que y decir invierno y verano uno diría como nieve y calor, pero relativamente es lo mismo, solo que en una época hace más lluvia, los carros se entierran en esa trocha. Y siempre, relativamente hasta hace poco, todos los paseos era
llegar a un punto a desenterrar carros porque las ruedas quedaron trabadas. Los más adultos sacaban una botella, entonces empezaban a emborrachar La entrada. la entrada. Y ese es como el paseo. El último que me acuerdo y que es muy que lo recuerdo mucho y es rememorable es la primera vez que yo llevé a una novia a ese lugar. Estaban mis dos hermanos con sus respectivas compañeras de vida en el momento y mis papás. Y me acuerdo que yo iba con Jack, con su chica en ese momento, con mi novia, y íbamos hablando normal, lo más de normal, y hablábamos, escuchábamos música, y un momento el carro pasó por algo, y hubo un silencio, y Jack gritó, pero sacó toda una ira comprimida de años, un solo putazo, hijo de puta, y escuchamos ese sonía, íbamos pasando y se escuchaban como las ranitas, los grillitos, y después de ese hijo de puta, todo quedó en silencio. Como 10 15 segundos de silencio y no sabíamos qué hacer. Es como la anécdota que recuerdo y el último paseo que recuerdo. ¿Y por qué el emberracado? No, no pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? Íbamos andando y el carro, la parte de abajo del carro o el coche o el automóvil, depende de donde nos vean, quedó como encima de una piedra, de un tronco y el carro se detuvo. Caramba. Quedamos trancados. No fue tan dramático luego la sacada, pero el golpe, íbamos en un automóvil, íbamos en dos carros como la familia, el otro parche iba en una camioneta, nosotros íbamos en un carro normal, familiar, que no es tan alto, entonces quedamos encajados como con una cosa ahí. Y el susto, digamos, era que se hubiera dañado el carro en medio de la nada. Cosa que ya había pasado en otros varias paseos. veces. No a mí, no conduciendo yo iba conduciendo, sino en otras situaciones con mi papá, que había tenido varios. Ah, de hecho tú también. Por allá estrellaron un carro en algún momento, ahora podemos hablar de Con eso. nuestro. Con el el otro mono. hermano. Y ya, pero no fue grave realmente. Fue un golpe por debajo del carro, pero finalmente no pasó nada por fortuna. Fue más el susto de. Porque además es que en medio de la nada no hay. Y el pueblo más cercano no tiene refacciones. Como para decir, no, se paga y ya. No. No. No, son pueblitos muy pequeños. Sí. Cristian, ¿te acuerdas de...? Pues memorables, digamos, con mi familia, terrestres, digámoslo así. No. No tengo uno. De pronto, nosotros siempre pues nosotros tenemos familia en Boyacá, en un pueblo que se llama Sáchica, que está muy cerca de Villalegre. Y ese siempre ha sido como un destino cuando salimos por tierra, o salíamos por tierra cuando digamos, mi familia era un poquito más grande, que ya se han comenzado a ir todos. Pero era, digamos que un destino muy ácido, muy rico, muy chévere. Entonces fuimos sumando de pronto amigos de la familia, entonces de pronto el que más recuerdo fue para un 31 de diciembre, que estábamos recibiendo el 31 de diciembre, la medianoche, no sé qué, el año nuevo, y se les ocurrió a ellos, no, pues vámonos para Sachin. Uy, ¿será que allá nos reciben? ¿Cómo estará? No sé qué, llamaron, sí, listo, vénganse, no sé qué, sí sé cuándo. Y arrancamos en dos carros, dos camionetas grandes, allá para Boyacá. Ese fue, digamos que por el imprevisto y que no fue planeado, no fue como tan pensado, fue bien interesante. Que esos paseos de la nada son como los más ricos. Sí, de como pronto los los que más se chéveres. disfrutan más porque no, sí, ¿no? Como que de la nada, uy, camine, vamos, no sé qué, sí, y listo. Yo les cuento dos que son al mismo destino, pero en dos situaciones diferentes. Que me parece un poco la misma. Hay una parte de mi familia materna, una tía, que vive en un pueblito que se llama Simití, al sur de Bolívar. Que en realidad está, geográficamente, el municipio está mucho más cerca a Santander o a Bucaramanga, digamos, o a pueblos, digamos, santanderianos, que realmente a Cartagena, que es la capital del departamento de Bolívar. Y es un lugar que está metido en medio de la nada, que yo de cariño digo que se llama Macondo, en realidad el pueblito se llama Simití. Y la primera vez que fui tendría por ahí como unos 8 años, 7 años.
mi madre pues había querido ir a visitar a su hermana varias veces, pero el territorio en ese momento, en el país, había demasiada violencia y había un gran cruce de rollos de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y ejército como en esta gran guerra o conflicto pues como Armado interno. colombiano. Entonces, para llegar allí había que hacer como una aventura gigante. Entonces uno tomaba un bus hasta, uy, ahora se me fue el nombre, Cimitarra tal vez. De Cimitarra cogía otro bus hasta, tal vez era Puerto Wilches. Y de ahí uno cogía una chalupa, que era como una lancha mediana para unas 15 personas más o menos. Había algunas que tenían como techito y otras que pues, simplemente eran las butacas y la lancha con motor. Y esta chalupa andaba durante 2 horas. O sea, el viaje para llegar allá eran por ahí unas 8 o 10 horas en bus. Pero luego para tomar la chalupa eran 2 horas y media, más o menos, hasta llegar a un municipio cercano, que no me acuerdo cómo se llama, San Pablo tal vez. Y de San Pablo cogía uno otro carrito que lo llevaba a Simití. Lo impresionante de la cosa es que esa primera vez yo tengo recuerdos muy, muy borrosos, tal vez estaba más pequeño, no estoy seguro, pero póngale como 7 años. El caso es que llegamos hasta casa, era un pueblo que tenía por ahí unas 4 o 5 calles pavimentadas y el resto era vida destapada, un pueblo muy chiquitito en el que había mucha gente, digamos militar, como mucha gente con camuflados y armada, que uno no sabía realmente de qué grupo y pues uno chiquito tampoco entendía muy bien. Como por allí andando, era una cosa muy contrastante porque había gente, digamos, como con unas camionetas muy gomelas que parecían blindadas, con vidrios polarizados, con no sé qué, con un montón de cosas, y gente que andaba a pie y que se veía, digamos, como en una situación muy vulnerable. Y llegamos a la casa de mi tía, no sé qué, también creo que para un fin de año, y en ese fin de año, en medio de, no me acuerdo si del 24 o 25 de diciembre o para el 31, hubo una toma guerrillera en el pueblo y nos metieron a todos los chinos debajo de la cama, había algunos como mis primos y los que estábamos por allí, nos metieron debajo de la cama y los que sean, no tengo ni idea si eran FARC, ELN, paramilitares, realmente no tengo ni idea, entraron a la casa y mi recuerdo es estar debajo de la cama viendo boticas de gente que entraba a la casa, boticas machitas. ¡Qué gonorrea, parce! Todo esto arrancó con unas explosiones, no fue una bomba, sino que tumbaron como algo de corriente, digamos, como no sé cómo se llamará, Conductor de electricidad. una cosa de estas grandes que tiene como electricidad, se había ido la luz en el pueblo y estos manes entraron a las casas y entraban y sacaban cosas, básicamente cobraban una especie de vacuna, digamos, y sacaban mercados, sacaban cosas. No hubo nada violento, no hubo nada, realmente nunca me pasó nada, pero mi recuerdo es estar debajo de la cámara, de cama viendo botitas, mi mamá claramente muy asustada Claro. y pasaron muchos años para que volviéramos. De hecho, volvimos varios años después, yo ya con 20 y tantos años, al velorio del esposo de mi tía, Ujú. que falleció, estaba enfermo y falleció. Y allí también pues fue como un viaje similar, pero ya menos macondiano. Ya había las carreteras estaban un poco mejor, ya las chalupas estaban un poco mejor y luego hemos ido un par de veces. Es un lugar mágico con unos paisajes increíbles, con una gente muy bonita, muy desconectada un poco como de todo el parche como citadino, pero con unas cosas muy, muy bellas. De hecho hicieron una peli, rodaron una peli en ese municipio y en unos cercanitos que se llama Tantas Almas, que es una peli bellísima, un largometraje que se estrenó colombiano, que se estrenó por ahí como en el 2019, tal vez. Sí, es bonito, es bonito. Una historia muy bella. Este es como de esos paseos que recuerdo por los dramas, por los dramas terribles de nuestra situación política colombiana. Colombia, política social. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quieres contar, Cris? ¿Quieres decir algo? No, no, no. Ah. ¿No? ¿Qué viaje, digamos, es el viaje maravilloso que ustedes recuerden? Ese viaje que se dieron con todo el gusto y que la pasaron muy bien, puede ser fuera del país, puede ser acá, puede ser en avión, en carro, en moto. Ese viaje que ustedes hicieron así como armado, probablemente más reciente tal vez, que le hayan pasado el carajo y que fue como un viaje que ustedes armaron. Porque uno cuando es pequeño, finalmente termina yendo donde lo llevan, Ujú. ¿no? Pero ¿cuál es ese viaje así que ustedes la pasaron de hecho puede ser un municipio aquí a 2 kilómetros, pero que fue un viaje así increíble que ustedes armaron y que la pasaron muy bien? ¿Lo tienes, Esteban? Cristian hizo cara de que no me pregunta todavía. En el colegio, en el colegio,
No fue algo realmente que yo hubiera hecho, pero era una salida pedagógica del colegio cuando mi colegio era chévere, cuando la rectora no se robaba la plata. Ahí yo no voy a decir el colegio porque luego me demanda. Que de hecho en mi último viaje, que luego les voy a comentar, me encontré con esa Señora. señora y nos quedamos viendo con odio iracundo porque los dos sabemos, yo le hice la vida imposible, ella me hizo la vida imposible, pero fue esa miradas que uno se mata 3 veces, el caso. Era a uno de los muchachos del último grado, que es 11, el último grado de la preparatoria, no sé cómo sea en otros países, tenía una casa y esa casa la prestaba para que los muchachos de noveno, porque yo andaba en noveno, fueran y como que tuvieran ese paso, como esa salida de cuando uno acaba el bachillerato, pero Como antes, la básica, sí. como la básica educativa. Y fuimos no me acuerdo en qué, era fuera de Bogotá, era en un pueblo frío, pero que en el día era cálido, pero en la noche era frío, y era con carpas. Entonces yo me acuerdo que los docentes nos separaban de mujeres y hombres precisamente para que no ocurrieran, que sí ocurrieron, o sea, dentro del voz a voz, Cuéntanos más, por favor. ocurrieron un montón de cosas que los docentes nunca supieron Obviamente. obviamente. Y yo me acuerdo mucho que estaba como con 4 amigos, con una carpa que yo había llevado, que me la dañaron. Pero entonces yo me acuerdo mucho que armamos la carpa todo bonito, la arreglamos. Y fue un docente que nos fue a levantar porque la carpa estaba destrozada, estaba rota, Ujú. estaban las maletas abiertas. Y fue unos muchachos de un curso superior que nos la rompieron, que nos dieron como una broma, pero a pesar de eso, yo me gocé mucho ese paseo. Y aquí rememorando también, en el colegio, el curso se había ganado como un premio, y el premio era ir a un pueblo. Y todos jodimos por el pueblo y la salida y no sé qué, y si sé más, éramos como 40 estudiantes y solo fuimos 10. Y Wow. eran 2 docentes y eran 10 estudiantes y no sabíamos a dónde ir porque el colegio nunca nos dijo el pueblo, entonces nosotros le dijimos al conductor, siga derecho y vamos parando. Y fuimos haciendo como un recorrido de Cundinamarca por la zona norte, parando de pueblo en pueblo. Entonces un momento los profesores ya estaban mamados y le dijeron al conductor, pare acá, no me acuerdo el pueblo, y nos dijeron a todos, en 2 horas nos vemos, recorran el pueblo solos. Y yo me quedé con ellos porque yo estaba muy enfermo y además eran amigos y nos tomamos unas cervezas y en las 2 horas tomamos como cervezas y alguien dijo que aguardiente, pero éramos los dos docentes y yo. Y fue como, qué paseo tan chimba. Eventualmente despidieron a los docentes, no por eso, sino que entró esa rectora y empezó como Hitler, a matar a todos los que le llevaban la contraria. Ok. Cris, ¿qué recuerdo Yo tienes así de tengo, un viaje? yo tengo, digamos que no uno solo, Bueno, sino tengo dos, tres. El primero que yo recuerdo como épico, que fue muy bonito además, fue un viaje que por el trabajo me tocó ir a Mompox a cubrir el bicentenario de la independencia de Colombia. Y claro, llegar a Mompox no es tan fácil, no es tan como directo como lleguemos a Mompox en avión y allá hay un aeropuerto, no, cero. Para llegar a Mompox hay muchas, o sea, le toca a uno llegar al aeropuerto de una ciudad que está al lado y de ahí entonces coger el ferry o la chalupa para atravesar un río y después de eso entonces unos 40-45 minutos por tierra para poder llegar a Mompox. Pero yo quedé absolutamente fascinado con ese pueblo, por todo, digamos, por lo que se estaba viviendo ahí, por la celebración y por lo que significa Mompox en la independencia de Colombia. Me parece muy, muy bacano, digamos que en ese momento se respiraba, ahorita no sé cómo sea, pero en ese momento se estaba respirando historia por todos lados en ese pueblo y me pareció Es interesante. un lugar histórico bastante importante. Claro, por supuesto. El segundo, que también ese fue planeado, por supuesto,
y fue a estudiar fotografía de moda, que fue en Cuba, Uy, qué chévere. que fue en Cuba. Por supuesto fue un viaje que yo quería hacer y que quería, eh, pues había soñado, digamos, con ese viaje. Y Cuba, digamos, en mi vida representa como un antes y un después. O sea, sí realmente la magia de Cuba lo puede inundar a uno de cosas muy bonitas y cosas muy chéveres por el ambiente que se vive allá, por las personas, por las calles, por el país, por todo lo que uno respira allá, se vive muy bien y es muy chévere. Espera, Y, yo meto la cucharada, guarda el otro y yo cuento de Cuba también. Es vale, para turnándonos y hablando. Yo también he estado en Cuba un par de veces. Una que es la más rememorable fue también a estudiar. Fui a la escuela de San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños es un municipio, un pueblito en Cuba, a un par de horas de La Habana, de la capital, donde hay una escuela de cine muy importante, como con una trascendencia y histórica grande. De hecho, uno de los creadores, de los fundadores de la escuela fue Gabo, ujú, Gabriel García Márquez, y fui a estudiar un taller en producción como de cine, se llamaba Desarrollo de Proyectos. Y esta escuela es una cosa mágica, yo digo que es como un centro vacacional, recreativo, temático en cine, porque tú estás desconectado completamente esto fue hace como unos 15 años por ahí, no sé, hace rato. Y está desconectado de la ciudad, el transporte público era muy complicado, no había un transporte público que te pudiera llevar a La Habana, y entonces toda la escuela termina resolviéndote todo. Entonces tú, dentro de la matrícula que pagas para estudiar, te ponen hospedaje y alimentación, aparte de lo académico. Entonces tú estudias media jornada, puede ser en la tarde, puede ser en la mañana, depende del curso que estés tomando, y el resto estás allí y es muy difícil salir a otro pueblo cercano o algo cercano. De pronto el fin de semana uno se pegaba a las escapadas como a alguna playa, porque no está cerca de la playa. Y lo que ocurría allí es que la escuela es relativamente autosostenible, entonces tiene unos campos, unos sembrados, en los cuales pues hacen cosecha de diferentes alimentos. El problema es que esos alimentos son los que consumimos dentro de la escuela en su gran mayoría y depende de lo que esté en cosecha. Tú puedes comer al desayuno jugo de zanahoria y al almuerzo hay sopa de zanahoria y por la noche hay guisado de zanahoria porque era lo que había. O capaz la siguiente semana era con tomate, entonces había tomate, huevos con tomate a la mañana y al almuerzo sopa de tomate y a la noche no sé qué y uno termina agotado De la de la comida. comida. Y por otro lado, la escuela vendía o vende alcohol, vende licor. Entonces uno estaba todo el día un poco como a medio palo tomando entre pola y ron. Y todo el viaje fue una sola borrachera eterna de 3 meses que fueron una gran locura de viaje a propósito de Cuba. Y estuvo ujú. divertido porque terminamos, digamos, como compartiendo con gente de Cuba que nos logró llevar a otros lugares. En ese momento todavía había dos monedas, digamos, estaba dólar y euro, y había el CUC y el peso cubano, que ya no están, ya solamente hay una moneda. Digamos, como antes había dos monedas cubanas internamente, y la diferencia de costos, dependiendo de lo que pagaras con una moneda o la otra, cambiaba un montón. Póngale unas 5 o 6 veces entre una cosa y otra. Y íbamos a lugares haciéndonos pasar por cubanos, entonces los cubanos hablaban y el resto nos quedábamos callados intentando no embarrarla y parecer cubanos para comprar las cosas muy baratas, porque la diferencia era bastante. Más o menos, digamos que una pizza podía costar $4 siendo como gente Cubano. cubanos y para los turistas te podía costar $20 o una cosa así demente como en el parche turista. Y ya era para meterle la cucharada con Cuba. Cuenta cuál el que te quedaba, Cris. No, y el último de pronto fue la última vez que viajé a Estados Unidos, que fue en el 2009, y fue también un viaje planeadito, fue también un viaje, em, digamos que quería hacer y aprovechando que mi hermana estaba allá en Estados Unidos viviendo. Entonces, era no ir a donde mis primas, donde siempre había llegado, sino llegar a donde mi hermana, donde se estaba quedando y poder hacer de pronto algún otro plan distinto que, que, diferente a los que habíamos estado acostumbrados en esos momentos. Entonces sí fui como por 2 semanas, más o menos, algo así, ya muy consciente del viaje, del asunto, de la cosa. eh,
Y terminé fue yo dándome gusto comprando cosas que no conseguía fácil acá en Colombia, ¿Y o qué que te conseguía compraste? muchas cosas Cosas que no en... necesito. Pero Exacto, quería. exacto, cosas, pues para que uno compra ese allá, cosas que uno no ¿Qué necesita. compró? Cuente, Cosas chicanee. de adulto responsable. Chicanee. A ver. No, colecciones de películas de ediciones especiales que en ese momento Ok. estaban en Blu-ray, no sino en DVD. Estaba la moda de las ediciones grandes, bonitas, no sé qué. Y, y entonces me traje, no sé, como 10 películas de las colecciones especiales en DVD de, no sé, El Señor de los Anillos, por ahí algunas colecciones de, si no vieron el capítulo de retro animado, entonces véanlo también, entonces la colección de la temporada uno de He-Man, bueno, cosas de este estilo que aquí en Colombia no era tan fácil comprar y que era muy caro traer a través de las De grandes, terceros. sí. Entonces, pues dije, no, voy a hacerme yo la compra allá en los sitios que allá evidentemente era más económico y pues a gozarme también el viaje. Entonces Claro. terminamos paseando en algunas partes con mi hermana también, conociendo el casino hotel del Hard Rock Café allá en Miami, que no lo conocíamos y fue bastante bonito, como cortico, no era nada del otro mundo, pero sí por el momento y digamos que por la época que yo dije, no, voy a ir a Estados Unidos porque pues mi hermana está allá, aprovechar que estaba allá y ir a comprar las cosas que yo quería hacer. Pero el otro mundo Stan sí nos puede contar porque él estuvo en el área 51. Estuve en el área Estuvo 51. en el área 51, aunque no lo crean, él aterrizó en este planeta hace como unos 20 años, un poquito más, porque él no acepta la atmósfera del planeta. Él tiene, digamos, como una gran genética alienígena y entonces genera alergias básicamente a la A todo. atmósfera terrestre. Pero estuvo en el área 51 y pues pueda contarnos algo de su viaje. Pues para empezar, tengo alergias al frío, al calor, al aire, a la temperatura, a la altitud, a la humedad, al polvo, al pelo. No, soy un extraterrestre. Al No huevo, al huevo, a la leche. Capaz en Marte de pronto podrías encajar perfectamente. Claro, Sí, sí, yo sí. podría ser como un Superman. Sí. Exacto, uno no sabe. Claro. El caso es que fuimos con mis papás y mis tíos de nuevo. Ahora sí con mi papá, porque en el primer viaje a Estados Unidos mi papá no pudo ir por, no me acuerdo si fue la visa o el pasaporte, algo se le La visa, negaron. la La visa, sí. visa. Pero hace unos años se lo aprobaron y la teníamos que usar sí o sí. Porque con mis papás hemos tenido como la ilusión de ir a Estados Unidos. El plan original era ir a Orlando porque yo quería ir al festival de jazz Ujú. y además conocer la historia como afroamericana de San Francisco, de Orlando, como la época de la De esclavitud, New Orleans. de New Orleans. El caso es que por X o Y motivo los planes cambiaron y fuimos a el CES, que es como un... ¿Cómo se llama eso? Es una feria de tecnología, De la feria de tecnología. tecnología más importante que se hace en el mundo, donde se presentan un montón de marcas de cosas tecnológicas, de robótica, gadgets, Programación, etcétera. videojuegos, dispositivos móviles, un montón de cosas. Es una feria muy importante que se hace en Las Vegas. Que es, digamos, la primera del año porque primero es el CES, luego está la Feria de España y luego está la Feria de China. El caso. Fuimos a Las Vegas, nunca había ido a Las Vegas. Eh, tengo mis pros y mis contras en Las Vegas. Luego hicimos el recorrido a Los Ángeles, a San Francisco y nos devolvíamos de nuevo a Las Vegas porque de ahí salía el avión. Y hicimos como la vuelta boba, entre comillas, para conocer digamos, el desierto de Nevada Ujú. y además acercarnos a el Área 51. ¿Qué es el Entonces, Área 51? el Área Cuéntanos por las dudas. 51 es una base militar estadounidense que realmente sí existe, pero las conspiraciones populares dicen que ahí hay ovnis y es como la base militar extraterrestre donde se ve lo que en la mayoría de películas vemos de los hombres de negro, extraterrestres de ciencia ficción, de los ovnis, etcétera, etcétera. Y resulta que pasamos por el Valle de la Muerte, que es este valle donde en la época, digamos, de euforia del oro, muchas personas iban a conseguir oro porque había fuentes de oro, fuentes hipotéticamente, y la gente desaparecía y no volvía a aparecer. Y es una zona donde no hay señal
donde no pasa ni un alma, donde solo hay montañas y llano, llano entre comillas, desierto. Y además es muy curioso porque se pone a caminar al desierto y el piso es blandito. Es como si uno caminara en un tapete. El caso es que dentro del Valle de la Muerte llegamos a un pueblo que es cerca del Área 51 y entramos a una tienda, que es como la tienda temática del Área 51. Detrás de esta, después de no sé qué cuántos kilómetros, ya empieza la reja que dice esto es propiedad de Estados Unidos. El ingreso se considera como no sé qué atentado y se va a disparar. Entonces como que recorrimos alrededor de esa valla y vimos el Área 51, vimos que estaban haciendo prueba de vuelos con drones no tripulados Grandes. y veíamos cómo llegaban aviones no estoy seguro que sean caza, pero eran aviones Como de combate. como de combate llegando y como tratando de aterrizar al desierto. Es como fue la experiencia del Área 51. Ese es un viaje Mira, mira. bien simpático. Vea, anécdota. Una anécdota me acabo de acordar. Me contrataron para una cosa en El Salvador. Iba para San Salvador, El Salvador. Capital, país, en Centroamérica. Era justo coincidía con la fecha de mi cumpleaños. Era un evento que había ya, una semana de un evento que iba yo a trabajar y coincidió con mi cumpleaños. El vuelo se compró más o menos pronto a la fecha del viaje y me tocó hacer escala. Creo que fue en Panamá. El caso es que yo llegué muy feliz a mi viaje, llegué, hice la escala, todo bien, no pasó nada, llegué a El Salvador y cuando llegué a El Salvador me quedé en las bandas esperando mi maleta y daba vueltas la banda y seguían saliendo maletas, pero nunca salía mi maleta. Pasaron varios minutos, ya la gran mayoría de la gente que uno ve que viene como en el vuelo ya había agarrado sus maletas y lo que aparece en las pantallitas que ya cambian como de vuelo, comenzaron Ujú. a llegar más maletas pero de otros vuelos a la misma banda y mi maleta no llegaba. Me tocó ir a preguntar como, oiga, ¿qué tal? Buenos días. Y mi maleta. Mi maleta, vengo en vuelo desde Bogotá, hice escala en Panamá, tal, no sé qué. Y no, ni siquiera, creo que la escala fue en Quito, que eso fue lo raro. Me tocó, sí, eso fue lo raro, me tocó volar a Quito, es decir, me tocó volar al sur para luego pegar un vuelo más largo hacia el norte, hacia Centroamérica. El caso es que me dijeron, no, pues su maleta, estamos investigando, pero su maleta no aparece en ningún lado, no aparece en Quito, no aparece en ningún lugar. Y pues déjenos sus datos del hotel donde se va a hospedar y nos comunicamos con usted. Yo iba por 5 días al viaje, era un viaje pues bien de trabajo, y la maleta llegó a mi hotel el cuarto día para devolverme. Me tocó comprar ropa ese día, pues un par de cosas como para tener y no mucho tampoco porque pues no me iba a poner a comprar un montón de ropa y la maleta llegó unos días después, estuvo viajando, estuvo en varios países, llegó con varios sellitos de varios países, la maleta viajó más que yo y llegué sin maleta y sin nada. Recomendación, metan en su maleta de mano al menos una mudita de ropa, algo de ropa interior, una camisetita, siempre cuando lleven maleta de mano, aparte de maleta de bodega, metan en su maleta de mano algo de ropa por si acaso, Por que si puede las... pasar perfectamente. Ya me ha pasado un par de veces, pero esa fue la más dramática porque llegó la maleta un día antes que ya tuviera el regreso. ¿Alguna anécdota para terminar? Como que quieran contar de algún ¿Tú? viaje. No, ¿Tú qué nos ibas a decir que estabas? no, ya digamos que decir a la gente o preguntarle a la gente cuál había sido ese viaje, esa anécdota, ese viaje que recuerden mucho por época, por familia, porque lo hice yo de viaje como tal y que nos cuenten en los comentarios también. ¿Ustedes recuerdan alguna anécdota específica así que no hayamos comentado? Sí, una vez en Puerto Gaitán llegamos para un 31 de diciembre. Estuvimos un día antes, digamos el 30, luego el 31, fin de año. Me acuerdo mucho porque ese día en la tarde mi hermano, el mono y yo habíamos estrellado el carro en el llano. O sea, literalmente no había nada en el llano y nos estrellamos con el único árbol que había. Que ni Es lo si- más difícil que podían hacer, que encontrar un árbol. un gran Y puto lo árbol encontraron que para ni estrellarse. siquiera estaba, o sea, solamente era el tronco y el carro se quedó en la mitad y ya no andaba ni para adelante ni para atrás. Y ese 31 de la noche hubo pólvora, cosa horrorosa, Ah, sí. y mi perrita se salió corriendo porque se asustó. Llegó un día antes de que nos fuéramos. Duró más o menos 8 días perdida.
fuimos al pueblo, a la emisora del pueblo a dar recompensa. Nuestra teoría indica que estaba secuestrada porque en el hocico tenía signos de que la amarraron para que no hiciera ruidos. Sí, como un bozal ahí artesanal. Tenía heridas en el cuerpo y nuestra teoría indica que uno de los cómplices del secuestro fue, ¿se acuerdan el ahogado que yo les comenté qué día? ¿Qué capítulo? Porque Liz nunca se le volvió a acercar a ese señor y le tenía miedo. Al fantasma. Ok. Pero cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo, no cuando estaba muerto. Pero es como la anécdota rápida, pero para ya cerrar y para preguntarle a los que nos ven, a las que nos ven y les que nos ven, que nos comenten, ¿qué viaje te gustaría hacer? ¿Qué viaje te gustaría hacer? Cris, cuéntanos, ¿qué viaje quisieras hacer? No, conocer de pronto Europa. Ok. Europa, digamos, esas construcciones antiguas medievales, sí me gustaría mucho, mucho conocerlas. Eso creo que sería Es un bonito. plan chévere. Sí. Jack. Yo no sé. Yo quisiera conocer Japón. Muy interesante. Ya, está bueno. No, a mí creo que hay algo que me gusta mucho y es un poco también como recomendación. He tenido la fortuna de conocer un montón de lugares dentro del país. También he salido, pero como dentro del país. Y hay lugares mágicos así completamente, digamos, como escondidos, que no son del todo turísticos. San José del Guaviare es un lugar increíble que tiene un montón de tradición de pintura rupestre, que tiene siglos y siglos en unos grandes murales. Hay un montón ¿cómo se llaman los animales que quedan congelados en el tiempo, como en las rocas? Fósiles. Fósiles. Fósiles que uno encuentra porque gran parte de ese territorio fue mar hace miles de años y hay unos espacios absolutamente mágicos e increíbles, entre otros tantos, se me ocurre ese ahorita como de primerazo. Pero entonces, algo que tengo un pendiente como en la vida es echarme un viaje en moto. A mí me gustan mucho las motos y ando en moto. He viajado, digamos, relativamente cerca, no a tantas horas ni a tantos kilómetros de mi casa. Y quisiera darme como un viaje por tierra en moto, un poco como descubriendo justo, puebleando y conociendo como el país como en ese otro mood. No de llegar en avión a una cosa particular o a turistear, sino como irme puebleando como en moto. Eso lo tengo pendiente y me gustaría hacerlo bien pronto. Cuéntenos a qué lugar les gustaría ir y el por qué. Y ya. Gente, suscríbanse, denle like, compartan, nos escuchan en Comenten. Spotify, nos escuchan en YouTube, nos escuchan en El Anchor. Ujú. Y ahí nos vemos, que la pasen sabroso en este atardecer, amanecer, anochecer, Anochecer. o lo que sea que sea. Pásenla sabroso, un abrazo y nos vemos en Envinados. Chao, chao.